Es que aquí están mis alumnos que me están apoyando también con todo esto en su tesis. Y ahorita no sé si ya volvió a cambiar, porque cambiaron estos datos muchas veces, los datos de la izquierda, que son los edificios colapsados. Pero ya con esto y haciendo el conteo y el cruce con los datos anteriores, pues podemos decir que tenemos estos residuos que tenemos que lidiar con su manejo. Esto solamente de construcción y demolición. Siguiente, por favor. En cuanto a esto sumaría, tenemos que revisar los preliminares todavía, pero a la fecha sumaría 370.200 toneladas de 14 edificios. Los demás edificios, hay otros 163 edificios que no fueron colapsados, que están dañados, ¿no? Entonces, van a tener que ser colapsados posteriormente, pero colapso por sismo fueron 14, ¿no? Según lo que dice la plataforma. Bueno, siguiente, por favor. Esto es uno de los informes que dio el ingeniero Tungui, justamente lo que comentabas, Nacheli, y pues no dice las empresas que se encargaron, dice nada más los millones que estuvieron derivando para la limpieza de la ciudad, no dice dónde los dispusieron, no dice los lugares exactos donde están los residuos, no dice la cantidad que fue efectivamente reciclado, pero sí dice cuántos millones se derivaron y hay unas fotos en blanco y negro y hay algunas direcciones que no concuerdan con la plataforma, pero bueno, esto es algo de lo que logramos encontrar más formal. Siguiente, por favor. Esta es la información de las recicladoras. Aquí nada más quiero apuntar una cosa interesante a nivel internacional. De los países en desarrollo que hacemos un poco más de investigación acerca de este tipo de cuestiones de residuos por sismo, todos se quejan de esto, ¿no? De la corrupción, del seguimiento político, de que no se puede hacer la gestión porque llega un momento en que los pepenadores no quieren que hagas este seguimiento adecuado para el reciclaje porque ellos también se hacen organizaciones de repente para ver, ¿no? qué posible beneficio pueden tener, pero finalmente ya la exposición final no se está dando como el correcto seguimiento. O sea, ellos dicen, bueno, yo me voy a hacer cargo de todos los refris, ¿no? Y entonces sacan lo que pueden sacar de metal y todo lo demás, pues van a tirarlo quién sabe dónde, ¿no? Pero en México tenemos las suficientes recicladoras para poder manejar estos residuos. O sea, haciendo la revisión de las recicladoras, si nosotros lleváramos los residuos a que no se vayan a afectación de ecosistemas, sino sí a un reciclaje, en la mayor medida posible, porque también esta disposición puede incluir una incineración en el caso de las telas, en el caso de los restos de mascotas, no sé, ¿no? Pero una correcta disposición, ¿no? Tiene la capacidad México. A diferencia de otros países asiáticos, hay algunos países que reportan que no tienen esa capacidad, ¿no? Países en desarrollo, tercermundistas, que dicen, yo que quisiera manejar mis residuos no podría, ¿no? No tengo las instalaciones suficientes. Y con la revisión que hicimos hasta ahorita, tenemos ya los resultados preliminares de que en México tenemos suficientes recicladoras y lugares de disposición como incineradoras o finalmente lo que se tenga que ir a relleno sanitario, de que sí podríamos gestionar todo en un tiempo aproximado de un año completo como el sismo pasado. Pero otros países han publicado que no, o sea, ellos no podrían, no tienen la capacidad de instalaciones y tampoco la van a construir, ¿no? Menciono. Bueno, siguiente, por favor. Este es un diagrama de flujo que se ha estado elaborando para indicar dónde irían los residuos, reciclaje, incineración, manejo externo, en el caso de los peligrosos biológicos infecciosos, etc. Siguiente, por favor. En cuanto a la estimación de residuos domésticos, esto que les comentaba de computadoras, microondas, etc., se hizo un cruce de la información de Profeco, que es como que compran los mexicanos, para tener una idea de qué tendrían las viviendas, ¿no? Colapsadas. Entonces, pues, si tienen escritorios, sillas, sofás, impresoras, lavadoras, ¿no? Todo esto. Y junto con una metodología de Tabata, esta es aplicada a Japón, es muy interesante, pero también es un poco chusco porque ellos dicen que pues todo el mundo tiene, o bueno, en Japón, ¿no? Dicen, lo que esperamos que haya ahí, si pasa un evento, son sillas de masaje en cada casa, ¿no? Una silla de masaje. Ah, qué bien. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer como conteo con Profeco y ya hacer este match, ¿no? Siguiente, por favor.
Hasta aquí es los resultados preliminares que tenemos. Esto sigue todavía el siguiente año y nos comunicaremos con Nacheli para también ver cuestiones de corrupción, porque queremos involucrar algo de estudio de esto. Y bueno, pues a ver qué podemos hacer también con los nuevos planes para este año. Mi correo, y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flor Hernández Padilla. Me parece que es un tema súper importante, el que nos menciona, poco estudiado los temas de hoy que se han presentado, la corrupción, el manejo de los residuos por cuestiones del sismo, que uno no pensaría, y efectivamente cuando uno recuerda o piensa en los residuos, pensaría en concreto, en varillas. Vemos, por ejemplo, los multifamiliares, como les quitan toda esta parte ahí en Tlalpan, y la reciclan para volverlo a meter, pero sin que se haga toda esta cuestión de los cimientos, ¿no? Que, digo, uno no es ingeniero, pero el sentido común te hace pensar que tal vez no era la mejor solución, pero bueno, esa sería como de las cuestiones que uno podría incluso apoyar o apoyarnos hoy en día con los especialistas, si esa fue la mejor forma de la reconstrucción. Está un caso en lo que vamos calentando el espacio para los nuevos asistentes que van llegando. Por ejemplo, cerca de donde yo resido, en Coyoacán, donde es un centro deportivo que pues nada más ahí se va cayendo a pedazos y estamos parados todos. Yo, desde las ciencias sociales, invitaría a que hiciéramos un estudio de cuántos kilos hemos ganado en 2 años, aquellos que solíamos ir a la alberca, a los juegos, a jugar básquet, fútbol, fútbol 7 y demás, y yo les aseguraría que sí ha habido un cambio, y lo que podría yo pensar como posible desenlace de ese deportivo es, a la larga, que de un día para otro desaparezca y ahí aparezcan unos multifamiliares, curiosamente. Pero bueno, esperemos no ser tan negativos y que se dé paso a la reconstrucción. Vamos a darle cabida al maestro Mario Garza Salinas. Nos vamos a presentar. Su ponencia es Participación Ciudadana y Desastres en el marco de la acción del Estado. Él es licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Ciencia Política con mención honorífica por la UNAM. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana, es coordinador académico del Diplomado en Protección Civil y Prevención de Desastres de la Universidad Iberoamericana desde 1992. En 1988 recibió el Premio Nacional de Administración Pública, es miembro de la Red Internacional de Profesionales para la Protección al Medio Ambiente de la Universidad Tufts de Boston, Massachusetts. Ha publicado 17 obras como autor y coautor. Es asesor de la Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres, UNIRED, en el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI. Es presidente de la Red Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres. En el 2019 su nombre fue incluido en la misión Kepler de la NASA, para explorar los confines del universo. Desde el 2014 es miembro del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección Civil. Desde el 2013 es docente del claustro de profesores del Diplomado en Desastres y Cambio Climático del Instituto Mora, y en 2015 la Universidad Iberoamericana le otorga medalla y reconocimiento por su trayectoria profesional. Bienvenido, maestro Mario Garza Salinas. ¿Se va a parar? Gracias. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada yo quisiera agradecer a la maestra Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por esta atención y formularme la invitación, y también al doctor Daniel Rodríguez, profesor titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social e investigador titular del tiempo
completo aquí en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias y a ustedes por su tiempo de estar aquí presentes. Bien, bueno, lo que yo quiero presentar ahorita se complementa mucho con lo que expuso Nayeli. Esto es una parte como, digamos, sin querer, que se complementa a la exposición de toda la parte de la reconstrucción y todo el proceso que ha habido en esta temática. Y también quisiera dar un dato aquí a Flor Hernández, pues qué pasó con todos los desechos y toda la demolición, todo eso. Bien, quien se encargó de llevar a cabo la demolición fue la Agencia de Gestión Urbana, y para eso gastaron 2.500 millones de pesos. Un dato, ¿no? Entonces, ella fue la que se encargó de llevar a cabo todas estas, la parte de las demoliciones, ¿no? Bien, bueno, el tema, así muy brevemente, es la participación ciudadana participación ciudadana y desastres en el marco de la acción del Estado, la voy a abordar desde la óptica de la concepción, más bien dicho, la concepción de Antonio Gramsci, que él entiende el Estado compuesto por dos grandes esferas, que es la sociedad política y la sociedad civil. Para aquellos que no conocen a Gramsci, bueno, Gramsci escribió varios libros, varios cuadernos, más bien dicho, los cuadernos de la cárcel, porque estuvo en la cárcel muchos años, ahí falleció, fue víctima del stalinismo, él es italiano, y él es un neomarxista, y él tiene una concepción muy clara de lo que es del Estado, y sobre todo de lo que es la sociedad civil. Él fue el que acuñó el concepto de sociedad civil que actualmente conocemos. Engels ya hablaba de la sociedad civil, pero le da una connotación totalmente diferente, más que nada enfocado a las cuestiones de medios de producción y de cuestiones de economía. Pero Gramsci le da muy bien, digamos, la acepción de lo que nosotros conocemos como el Estado, la sociedad civil y la sociedad política. Y bueno, Gramsci, sí, en honor a la verdad, él es un escritor, bueno, más bien dicho, era político, también escritor, que fue víctima del stalinismo por ahí en los años 20. Él falleció en la cárcel y escribe sus cuadernos de la cárcel, que son muy complejos, la verdad, y muy densos. Entonces, para entrarle a estudiar a Gramsci, pues hay que tener buen estómago para entenderlo, ¿no? Pero ya una vez entendiéndolo, no, es una maravilla, da mucha claridad, sobre todo política y sobre todo desde un poco desde el enfoque sociológico. Bueno, Gramsci dice que la participación ciudadana y los desastres en el marco de la acción del Estado será abordada de la concepción desde del Estado compuesta por la sociedad civil y la sociedad política. Que dice la sociedad civil, la sociedad política, se refiere precisamente a todo el aparato coercitivo del Estado, que es lo que precisamente es lo que está pasando todo allí con la reconstrucción, que es el aparato coercitivo que está sobre a todos los damnificados y todo el viacrucis que está sucediendo en la parte de reconstrucción, y que precisamente ejerce su hegemonía. Y la sociedad civil, fíjense qué definición tan extraordinaria, ¿no? De lo que es la sociedad civil, ¿no? Dice que es la dirección intelectual y moral de la sociedad, ¿no? Es lo que le da el sentido ético del Estado a la sociedad civil. Y luego ya dice, entre otras cosas, ya después de ahí, siguiendo la lectura, que está, dice, organizada, que tiene, que representa y que está compuesta por organizaciones privadas, ¿no? Y él menciona la iglesia, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, precisamente, ¿no? Y así es como nosotros la entendemos, ¿no? Dicen que a la sociedad civil se contrapone la sociedad política. O sea, están en contraposición y están en contradicción. En este contexto, precisamente, el gobierno tiene su propia concepción de la protección civil y la sociedad
tiene la suya propia, que se contrapone a la del gobierno. El gobierno tiene una concepción para prevenir y atender los desastres, y nosotros, la sociedad, tenemos otra concepción que se contrapone a la del gobierno, que es precisamente en lo que estamos nosotros ahorita, en esa batalla, en esa lucha. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias. Dice, la coerción, dentro de la sociedad política está la coerción legal, que es administrada por el personal intelectual del Estado, que es, en otras palabras, la burocracia, y que es precisamente la que se encarga de aplicar las leyes de acuerdo a su propio interés del Estado de la coerción, y así como también utilizarla muchas veces como instrumento de extorsión. Por eso muchas veces aquí nosotros hemos visto que la legislación, pues bueno, por lo menos en la experiencia que yo he tenido aquí de protección civil, sobre todo a los terceros acreditados, es un instrumento totalmente de extorsión, ¿no? y de coerción, ¿no? Ahora ya hay una nueva ley que pues, sigue con los mismos, más o menos con los mismos tintes, pero ya no tan peor como estaba antes, ¿no? Antes estaba terrible, ¿no? Ahora está un poco, como diría, menos peor, ¿no? Pero sigue siendo un instrumento de extorsión y coerción, ¿no? Bueno, para Gramsci, ¿verdad? La hegemonía, que es lo que llama el bloque histórico del Estado, se caracteriza precisamente como sociedad política más sociedad civil. O sea, la sociedad política está sobre la sociedad civil. Y en el meollo del asunto está precisamente en que se requiere trastocar el sistema hegemónico que tiene el Estado mediante la elaboración de estrategias de participación ciudadana para abolir ese aparato coercitivo y subordinar a la sociedad política para invertir precisamente lo que dice Gramsci, sociedad civil más sociedad política. De eso se trata. Una vez que se haya subordinado la sociedad política a la sociedad civil, pero para ello es lo que insisto, es la estrategia de participación ciudadana para abolir este aparato coercitivo y trastocarlo y subordinar a la sociedad política sobre la sociedad civil. Una vez que se haya invertido, digamos, las esferas, se están en posibilidades entonces, ahora sí, de que las políticas públicas podamos incidir como sociedad en políticas públicas para transitar del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Integral de Gestión de Riesgos, de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Es, digamos, la lucha que ahorita estamos en ella y en la que estamos trabajando, contribuyendo precisamente de esta manera a la creación de su propio proyecto de acuerdo al interés general y a las aspiraciones de la población. Lo que buscamos precisamente es transitar del que está actualmente el Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Y aquí yo hago un pequeño paréntesis del concepto de gestión de riesgos de desastres. Este es un concepto que hay que verlo desde el punto de vista dialéctico, que supone un proceso de cambio y movimiento y renovación de las leyes naturales y sociales, donde se produce un ciclo transformador. Lo que buscamos precisamente en esta nueva ley general de gestión integral de riesgos se entiende como un proceso cíclico dialéctico, es decir, supone un movimiento de transformación principalmente en la sociedad a través de la gestión integral de riesgos de desastre y la transformación social para llegar a otro estadio de las cosas. Además, la gestión integral de riesgos de desastres, desde el punto de vista, digamos, dialéctico, contribuye a dar el salto cualitativo que no se ha dado para pasar a la prevención y no ver a la gestión integral de riesgos como muchas veces se enfoca solamente como etapas estáticas, ¿no? Entonces eso de tener una concepción etapista de la gestión integral de riesgos de desastres, pues está equivocado, semejante, se ve como Raúl Prebisch lo planteaba en la Alianza para el Progreso en el desarrollismo, ¿no? Y no podemos estar con esa concepción funcionalista.
¿Qué es lo que precisamente estamos buscando? Y en donde encontramos que la sociedad política es el espacio que la sociedad civil debe ocupar, estamos tratando de ocupar la sociedad política como gobierno, luego sigue el espacio y está el desastre. Entonces la sociedad civil es la que va a través de su participación y sus decisiones va digamos, a complementarse, digamos, con la sociedad política para atender las situaciones de desastre, ¿no? Es importante, pasamos a la siguiente, por favor. Es importante señalar que este espacio se está abriendo. Yo puse aquí que se había abierto, pues todavía no está abierto totalmente, pero se está abriendo, y ha sido precisamente producto de la lucha y de muchos años de esfuerzo y de movilizaciones sociales sobre todo los procesos de reconstrucción de los sismos de 1985 y 2017. O sea que, digamos, este espacio entre el desastre y la sociedad política que nosotros estamos ocupando o debemos ocupar y que estamos abriendo, no ha sido una graciosa concesión del Estado, sino a través de 34 años de movilizaciones, de lucha, y sobre todo en el proceso de la reconstrucción de 1985 y 2017. Y en este contexto, precisamente el grupo académico en el que estamos trabajando, conformado por 8 instituciones de educación superior, se inscribe como una estrategia más de lucha, porque es precisamente una batalla lo que estamos dando, una lucha precisamente para abrir este espacio y hacer precisamente que la nueva ley realmente represente los intereses de la sociedad y las aspiraciones legítimas de la población, y no los intereses del aparato coercitivo de la sociedad política. En este sentido, se inscribe la estrategia que estamos dando la lucha, ¿verdad?, en el marco de la acción del Estado, en donde sí surge una respuesta para cubrir precisamente este vacío entre el gobierno y el desastre, y fortaleciendo a la sociedad civil, ¿verdad?, a través de alternativas de participación de una forma creativa, novedosa y sobre todo comprometida con las aspiraciones de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y en este sentido, ya para terminar, ¿verdad? Las paredes gritan. Esta es digamos, un graffiti que se escribió precisamente en la universidad, en una de las paredes de las bardas de la Universidad de Berkeley, California, en 1968, con motivo de las movilizaciones que hubo. También hubo una matanza, obviamente, allí, también tuvieron sus 68, precisamente ahí en la Universidad de California, en donde fueron las movilizaciones de las protestas contra la guerra de Vietnam. Y decía, esta pared que gritaba, decía: yo participo, tú participas, él participa, nosotros participamos, ellos deciden. Entonces aquí es una parte muy importante donde nosotros tenemos que participar y decidir y abrir estos espacios, que ha sido producto de la lucha de muchos años de esfuerzo, de 34 años, y de movilizaciones sociales, en donde se abre este espacio y que tenemos que aprovechar que lo hemos estado construyendo y lo hemos estado abriendo, aunque no totalmente, pero sigue todavía, digamos, una subordinación de la sociedad civil sobre la sociedad política. Por eso, a través de las oportunidades y de poder incidir en políticas públicas, para poder nosotros trastocar a través de las estrategias de participación ciudadana y de lucha, subordinar lo que dice Gramsci, la sociedad civil es el verdadero Estado, que la sociedad civil subordine a la sociedad política para que tenga el sentido ético del Estado y precisamente se cumpla lo que es la concepción que tiene sobre la sociedad civil, ¿no?, que es la dirección intelectual y moral de la sociedad, que es el compromiso que nosotros tenemos, sobre todo con la población más vulnerable, a través de lo que nosotros estamos buscando, que en la ley que se complemente, que quede allí codificado en la ley
¿verdad?, las aspiraciones y los intereses de la sociedad. Por mi parte sería todo y pues muchas gracias. Bien, entonces va a participar, ¿verdad, doctor? Bien, me parece súper importante cómo nos permite el maestro Mario Garza Salinas comprender lo que es la sociedad política, la sociedad civil, y cómo desde Gramsci nos hace una propuesta teórica, me imagino de corte neomarxista, igual que él, de cómo podemos abordar estas temáticas desde la academia, pero viendo siempre justo a la sociedad organizada, a la sociedad civil, esa que la doctora Nacheli nos recordaba al principio, esa que se buscó y se ha buscado por todos los medios, romper. Ajá, exacto, ¿no? Que se ha buscado romper cuando es la cuestión de los sismos, que la gente se empieza a organizar en torno a esta situación calamitosa, pero que entra en este caso el ejército a estos lugares y toma la posesión, y aquello que ya se estaba organizando, esas cadenas humanas, toda esta cuestión más de la sociedad que estaba espontáneamente surgiendo, se rompe y se paraliza. ¿Por qué? Pues mucho, ¿no? Sería el miedo o justamente el no permitir que haya una organización social que después voltee a mirar demandas de fondo que son las que están llevando a estas situaciones. Exactamente, sí, me parece que ese es un punto crucial que tendríamos que estar, que no deberíamos de dejar de lado, porque justamente ahí hay un aspecto nodal, y yo creo que los gobiernos lo saben, ¿no? Que con este tipo de situaciones la solidaridad humana se mueve, y en ese sentido puede pasar de solidaridad y de apoyo a una organización de otro tipo que al Estado no parece convenir. Vamos a darle paso a la ponencia del doctor Daniel. Permítanme, les presento, lo presento a él. Bueno, la ponencia se llama Contradicciones de la política del Estado frente a desastres, ¿verdad? Así es. Él es licenciado en Trabajo Social, es maestro en Urbanismo por la UNAM, es doctor en Ciencias Políticas por la UAM Xochimilco, profesor titular de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y tutor del programa de maestría en Trabajo Social de la UNAM. En la máxima casa de estudios es colaborador del programa de investigaciones en cambio climático, es miembro del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales e integrante de la Comisión Evaluadora del Área de Ciencias Sociales del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. Es pionero en la investigación social de desastres y vulnerabilidad, reconstrucción y protección civil. Entre sus líneas de investigación destacan procesos territoriales y sustentabilidad, vulnerabilidad urbana, prevención de desastres, análisis de políticas públicas, movimientos sociales y cambio climático. Ha participado y coordinado proyectos nacionales e internacionales relacionados con estas líneas de trabajo. Es coautor y autor de libros, capítulos de libro, artículos nacionales e internacionales de investigación y de divulgación. Ha sido consultor de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y del PNUD en materia del cambio climático, asesor de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil y de instituciones públicas en materias de derechos humanos y protección civil, en gestión comunitaria, prevención de desastres, reconstrucción habitacional, adaptación al cambio climático. Ha participado en trabajos legislativos relacionados con sus líneas de investigación, es investigador invitado en el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, UNAM, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Estatal de California en San Luis Obispo, Centro de Ciencias de la Atmósfera UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, Instituto Mora, es miembro fundador del Comité Científico Asesor en Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Protección. Es decir,
está poniendo el acento, es uno de los pioneros, que no es el único, porque aquí tenemos afortunadamente más que nos están representando desde la academia y están diciéndole al Estado: tienes que hacer una rendición de cuentas por un lado, y por otro lado tienes que escuchar los estudios, los académicos que están haciendo trabajos serios en torno al tema. Sin más, cedo la palabra. Adelante. Sí. Gracias, pues buen día a quienes sobreviven aquí en la mesa, ¿verdad? Por el cambio de horario siempre pasa esto. Entonces, bueno, ese es el tema que voy a exponer. Hago una especie de subtítulo muy largo sobre cómo se fragmenta el discurso y la práctica, ¿verdad?, de protección civil ante los desastres, como el caso del septiembre de hace 2 años. La siguiente, por favor. Gracias. Aquí le pongo sí. Está en PowerPoint porque el otro ni se veía bien. Ahí está ya. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, se ha comentado, nada más reiterar que los desastres son sociales, no son naturales. Aquí hay que nada más hacer una acotación. Cuando se habla de las etapas en los estudios que tienen que ver con esta temática, se dice que ya quedó atrás la etapa del naturalismo, pero no, esa sigue muy viva, ¿no? Tiene que ver con varios condicionamientos epistemológicos y políticos. En la primera cuestión es adjudicarle a la naturaleza cierto rol, digamos, protagónico, y que tiene pues vínculo precisamente con la parte política, porque recordemos algo que nos decía la colega Nacheli a propósito de esa primera ley de reconstrucción. Toda la argumentación que se da es naturalista, la que se publicó el 1 de diciembre del 17, se adjudica al sismo del 17, ocurrido a 112 kilómetros en Azuchiapan, Morelos, las causas de todo lo que ocurrió. No todo, nada más dejarlo así. Le bajamos, por favor. Y hay confusión de que los peligros, las amenazas son un desastre. Bueno, en el contexto de la complejidad, así brevemente comentado, tiene que ver con parte de lo que un poco decía Mario de un grupo de trabajo, pero bueno, esto es una coincidencia que se ha estado reiterando, que precisamente partimos de los factores estructurales, las raíces realmente propiamente de lo que son los desastres, y las amenazas, los impactos es como que la cereza del pastel, por decirlo de alguna manera. Y cuando hablamos de complejidad, por las interrelaciones entre sociedad, naturaleza, la propia tecnología, ¿no?, que de alguna forma juega un papel hasta no solo en las alertas tempranas y esto, sino hasta en los sistemas constructivos que se ha referido. Le seguimos, por favor. Y bueno, pues uno de los desafíos es que se ciudadanice la política del Estado frente a desastres. Es una debilidad del Sistema Nacional de Protección Civil. Ahí 2 portadas de momentos diferentes. 2013, quizá alguien lo tenga en la memoria. Estamos en pleno Día del Grito y en Acapulco y en otras zonas de Guerrero estaban ocurriendo situaciones de desastre asociadas a la confluencia de 2 fenómenos atmosféricos. En fin, ahí se ve la portada de la jornada de la llamada Pintada, una comunidad, y cunden las propuestas de damnificados, ¿no? Quiere decir que también algo que es importante para la investigación social en las agendas como la que planteó la doctora Nacheli es tener presente que la sociedad se moviliza, se organiza y ejerce sus derechos, no nada más se moviliza en reacción a algo, ¿no? Aunque quizá en la etapa inicial sea como una respuesta de molestia, de coraje, en fin, también hay una lógica que se va moviendo hacia los derechos. Y en la otra, bueno, pues la jornada también ya en el sismo de hace 2 años, cuando refiere a la solidaridad ciudadana, pues esa es parte de la dinámica que tendría que modificarse, que algo decía el maestro Garza. Sí, por favor, le avanzamos. Bueno, ¿y por qué la vivienda es importante en la reconstrucción? Los debates que ha habido en nuestro país sobre reconstrucción se han centrado más en vivienda. ¿Por qué? Por los sujetos sociales, precisamente, los desplazados o damnificados, a diferencia de en otros sectores, en otros rubros de atención, digamos, como dicen las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, no hay sujetos que estén planteando
una lucha y las demandas correspondientes. Podrá haber exigencias de que se reparen escuelas, hospitales, en fin, pero en vivienda toca más directamente porque, recordemos, es un derecho humano que se correlaciona con otros muy, muy cercanos, ¿no? Salud, alimentación, en fin. Y bueno, pues hay una imagen, una reconstrucción digna y justa, ¿no? A propósito de esto. Y el peligro sísmico ha adquirido mayor relevancia porque la reconstrucción tiene que ver con esa parte de lo material, pero también de lo social, de lo cultural incluso, ¿no? Pero ante otro tipo de problemas no se da la misma exigencia, la misma lucha por reconstrucción habitacional. Ha sido básicamente el sismo. Le seguimos, por favor. Y entre otros factores, bueno, pues señalo así rápidamente, además de ser un espacio vital, es uno de los derechos reconocidos en tratados internacionales, en derecho nacional también. Entonces, pues tenemos que, por ejemplo, las políticas han tenido un enfoque diferente, no está centrado en derechos, es lo material, el negocio, en fin, esos reportes como los que se han referido de la Comisión de Reconstrucción y que todavía vamos a ver más adelante, seguimos con datos nebulosos en la materia. Seguimos, por favor. Bueno, pues la vinculación con la construcción social de riesgo de desastres es muy notoria en vivienda, no quiere decir que sea lo único, pero por ahí me voy centrando en esta parte, porque precisamente remite a qué tan rentable es o no la vivienda de la población mayormente afectada. Por lo general se queda en quinta fila, ¿no? Y hasta en los datos se ve, el Fonden ha reportado, bueno, el gobierno federal en diversas etapas, que de los daños que se evalúan para efectos de reconstrucción, cerca del 20% ha sido de vivienda, pero se le asigna menos del 1, quizá el 1.5% del volumen general de recursos, y eso con el pendiente de hasta dónde hubo desviación de recursos y que no llegaron, ¿verdad? Ya lo decía la doctora Michelle, por favor. Y bueno, pues algo que es importante señalar es que pasamos del desplazamiento forzado a las movilizaciones. Esto es importante porque la visión tradicional todavía que existe, sobre todo lo que se decía en la etapa inicial de ayuda humanitaria y todo, es de que prácticamente la población está indefensa, es incapaz de hacer algo, está así como que a la expectativa de ver qué puede ocurrir. Pero desde los primeros momentos, hay que decirlo, los primeros respondientes son las personas, las comunidades que viven en los lugares, no son los grupos especiales de rescate ni los que vieron desfilar a antier, ¿verdad? Esos llegan después. Y por otro lado tenemos, pues de un lado cerca de la Columna del Ángel, eso fue en una marcha en que vinieron los olvidados de Oaxaca, pues reconstrucción con y para la gente, precisamente como no solo un lema, sino una demanda, una exigencia, y del otro lado pues un bloqueo de los varios que ha habido en Calzada de Tlalpan, a la altura en este caso de Avenida del Taller, donde de diferentes colonias se han manifestado precisamente en exigencia que para esta etapa que lleva 2 años con una reconstrucción que iba a ser masiva, pero yo le llamo a cuentagotas, no sé si esté bien el concepto a cuentagotas, porque ha habido una especie de parálisis y pasmo institucional y un burocratismo que les voy a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, en la causalidad, que es un reto para la prevención de desastres, bueno, ya se comentaba hace un momento, pues precisamente la corrupción subyace como un factor importante, no es nada más porque tembló muy fuerte y todos lo sentimos y esto, sino que hay procesos sociales de decisión política, configuraciones territoriales que tienen que ver con corrupción precisamente, y aunque sea difícil seguirles la pista así a todos los detalles, pero es un hecho de que está presente en esto y por supuesto es de las tareas a profundizar en la investigación, aunque lleva terrenos muy escabrosos, ¿no? Bueno, un principio que es importante señalar para hablar de vivienda es precisamente que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece los criterios para definir este derecho humano como adecuada. La traducción en México que se hizo en la reforma constitucional del 84, si recuerdo bien, se le llamó vivienda digna y decorosa y no retomó sustancialmente lo que 3 años antes el Estado mexicano ya había ratificado a
a través del Senado, y desde entonces es ley en México este pacto, de todos los componentes que incluye seguridad, protección, por ejemplo, digamos el confort en un sentido amplio, espacio para el desarrollo de las personas, en fin, y ahí está el fundamento. Seguimos, por favor, no nos vamos a detener mucho ahí. Bueno, sobre el desplazamiento, busqué, entre otras cosas, porque me parece importante y se relaciona mucho con lo que refiere Nacheli, la cuestión de los derechos humanos. Hay una recomendación interesante, la 13-2018 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ya cambió de nombre de Ciudad de México, donde hace un análisis muy puntual. Bueno, hay dos recomendaciones de la misma fecha. Yo me centré en la de desplazamiento forzado, por este concepto que digo, ya la noción de damnificado como sujeto beneficiario de asistencialismo, pues eso está más que rebasado, hay que concebirlo desde el enfoque de derechos, y desplazamiento nos acerca ya. Bueno, ahí está la información, a qué instancia se le dirige la recomendación, hay seguimiento, que no es el caso entrar en detalle, en qué zonas, ¿verdad? Desde los sujetos en lo individual, que se refiere ahí, son varios casos, hasta diversos conjuntos de habitaciones, unidades habitacionales, que, ojo, son las que se habían registrado como queja, a la cual se dio tratamiento para efectos de la recomendación. Y bueno, pues una serie de fundamentos legales nacionales e internacionales que están ahí. Esto es importante señalarlo porque cada elemento que se va planteando, incluidos los dictámenes contradictorios, el ocultamiento de información y todo esto que también se ha comentado, fue retomado muy puntualmente acá. Y bueno, pues se plantea también que esta recomendación es un posicionamiento para que no haya repetición del desastre ni del desplazamiento, que es un hecho que afecta a los propios derechos humanos, conforme a todo lo que va analizando la Comisión y que lo hemos revisado por otra parte también. La siguiente, por favor. Y bueno, pues se plantea, entre otras cosas, varios de los derechos, ¿verdad?, que están siendo vulnerados. Esto es importante señalarlo porque vulnerabilidad no solo sería el estado previo, sino es como también se configuran nuevas vulnerabilidades a partir de que ocurre algo y que se prolonga la omisión del Estado. Esto también es importante señalarlo. No solo es vulnerabilidad en el sentido, digamos, más o menos territorial de la condición en que se ve socioeconómica, también tiene que ver qué va ocurriendo y cómo hay afectación a la igualdad, contra la discriminación, en fin, vivienda, más otros derechos que se refieren a integridad, nivel de vida. Va haciendo una correlación la Comisión, que me pareció muy interesante, de cómo hay además también los responsables, se va refiriendo, y la Secretaría de Obras y Servicios, de donde salió Tungüí, no hizo esto y esto, y en una misma unidad habitacional a una persona le dictaminaban riesgo medio, y luego le dictaminaban hay que desalojar y demoler, por ejemplo. Entonces va haciendo un análisis muy puntual. Recordemos ese dato que dio el maestro Mario Garza de 2.500 millones que se reportaban por demolición, entraban en el gasto de reconstrucción. Hubo también una serie de aspectos en toda esa etapa que se tendrán que dilucidar en algún momento, y hay hasta pues que han dictaminado ciertas cuestiones al respecto, de que cómo es posible que se estuvieran revolviendo conceptos, acciones y decisiones. Bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Y hay una serie de omisiones en la mitigación, en la falta de dictámenes de seguridad estructural, en fin, y todo esto está muy detallado, y me pareció pertinente mostrarlo acá como un ejemplo de cómo los derechos humanos efectivamente son indivisibles, son complementarios, en fin, y son irrenunciables. Seguimos, por favor. Bueno, y aspectos ya de vulnerabilidad también en el ámbito territorial, en el caso del lago de Chalco, que hay una parte que va llegando hasta la zona de Tláhuac, en fin, y cómo los cambios territoriales, ¿verdad?, pues también van generando condiciones de riesgo, ¿no? Los riesgos no llegaron por sí mismos, ¿verdad?, son también transformaciones en el territorio, en las estructuras que estamos viviendo. Le seguimos, la siguiente, por favor. Luego tenemos el caso de Xochimilco. Aquí lo retomé de una gráfica del periódico Milenio, pero puse a un lado la zonificación que deriva del reglamento de construcciones. Esta zona en la parte inferior
es el suelo de transición que se le conoce, no es ni el lago ni es propiamente la montaña, y ahí está graficado en el mapa de la derecha, que es donde también hubo afectaciones importantes. Quise referir esto porque cuando ocurre el sismo del 85 que se comentó al principio, estaba mucho en el imaginario institucional, por supuesto en el trabajo académico y científico, que la mayor vulnerabilidad está en las zonas de subsuelo lacustre, porque hay amplificación de la onda sísmica, en fin, colegas que se dedican a la sismología hablan de una especie de comportamiento de oleaje sísmico, ¿no?, que amplifica las ondas y genera daños según las estructuras, cómo están construidas, tanto en cimentación, en fin, como incluso altura y una serie de aspectos técnicos que pues, son de mayor detalle. Seguimos, por favor. Y bueno, pues la política urbana en general no se ha caracterizado por considerar la variable de riesgo de desastre. Se incluye en su caso en los mapas, por ejemplo, en los planes de desarrollo urbano delegacional municipal, pues que si hay riesgo porque llueve en tales épocas, aquí hay áreas donde son lechos lacustres, por ejemplo, o el tipo de subsuelo para hablar de sismicidad, en fin. Entonces tenemos que en la política urbana pues hay una serie de omisiones y que quedaron muy claras también en el sismo, digamos, más reciente. El gobierno, ¿verdad?, ahí se señala, pues ha centrado los simulacros, por ejemplo, sin que sepamos ni siquiera en qué condiciones están los inmuebles, qué tipo de población está, en fin, el aspecto socioterritorial es poco trabajado y, por ejemplo, quizá mañana el anuncio sea que ya evacuamos más de 8 millones en el simulacro, ¿no? Cada año van aumentando, de tanto que íbamos a dejar la ciudad vacía y luego regresamos casi, ¿no? En fin, bueno, en noviembre se publicaron reformas al reglamento de construcción donde se suspenden, ojo, fue antes del sismo, ¿verdad?, para reducir ciertos alcances de la reglamentación para supervisión, entre otras cuestiones, ¿no?, que implica la desregulación, hay que dejar que fluya la inversión, en fin. Y bueno, pues hay otras cuestiones más, pero referir entre otras esas, hay una política urbana expansiva, el chiste es de que haya crecimiento de la ciudad, pero más que crecimiento y desarrollo, pues es acumulación de capitales, destrucción, se dice creativa por los neoliberales, también se maneja ese término, pero se va vulnerando, se van creando condiciones de riesgo en la ciudad. Y bueno, ¿cómo funciona la protección civil? Eso no es otro punto, ¿no? Ahí está. Ha sido un esquema autoritario, de alguna manera la invocación que hace el maestro Garza de la participación de la sociedad civil pues tiene que ver con esto. Se supone de que, quizá alguien recuerde, hace 2 años había un fantasma que flotaba en prácticamente toda la ciudad, que eran el personal que se supone que hay de protección civil dictaminando dónde había daños y dónde no había daños y quién evacúa y quién se va a los albergues o lo que fuera. En fin, pero pues se ha basado en un esquema precisamente de, tiene que ver con seguridad nacional, de alguna manera como sustento de fondo, un esquema que también implica la visión militarizada de la seguridad, también está presente en esto, y por supuesto se desarticula de otras políticas porque al privilegiar la respuesta inmediata, el auxilio, lo que a su vez tiene que ver con un mapeo parcial de los riesgos para distribuir solamente amenazas, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de elementos más una legislación muy centralista en el ámbito federal, entre otras cosas, hace ver de que hacia una política que prácticamente no es que esté rebasada nada más por lo que se diga, sino que en los hechos no ha tenido la capacidad de dar respuesta. Y, por ejemplo, eso no lo anoté acá, pero la ley del sistema de protección civil del Distrito Federal ya tenía previsiones muy claras frente a el caso de desastre, incluida la recuperación y reconstrucción. Sin embargo, nada de eso se observó en esa ley, por ejemplo, ¿no? Entonces se centraba pues, precisamente en monitoreos geofísicos y otras cuestiones, y participación social subordinada a decisiones políticas. Seguimos, por favor. Bueno, y la biología naturalista, y lo tomé de un periódico peruano y uno español, que le adjudican a las trombas los daños, ¿no?, como si las trombas fueran las causantes exclusivas. Le seguimos, por favor. Sí.
la reconstrucción habitacional. Aquí pues datos de cómo a los más o menos 6 meses de los sismos de 85, un poco yo le decía al principio, ya había un diagnóstico más o menos claro. Donde falló más fue en el programa de fase 2, porque era muy gelatinoso, porque era adquisición de inmuebles, y esto era muy problemático que se concretara, ¿no? Pero bueno, ya había de alguna manera viviendas, e implicaba pues también cuántas personas estaban en esto, ¿no? Ahora sabemos que han sido un problema de vaivén de cifras. Ya llegó la doctora Olivia, nos va a platicar parte de estas historias también, de cuando se hace un censo de damnificados, en fin. Y bueno, pues esto era hace más de 30 años. Seguimos, por favor. En el presente, pues a casi 17 meses, esto es lo que aparece en el plan de reconstrucción. Son datos que, cuando se dice alto riesgo y alto riesgo de colapso, no acaban de aclarar. Ya ha habido una crítica también de algunos de estos grupos que trabajan en línea muy importantes, de cómo no tienen claridad los diagnósticos, y a la fecha sigue este problema. Quiero señalarles también que además, aunque lo anoté más adelante, este plan de reconstrucción integral o algo así, ya tiene 3 modificaciones o adiciones. Quiere decir que a la primera no les quedó bien, lo siguen supuestamente mejorando, pero entre otras cosas, en las reformas de junio y de agosto le agregan todavía más requisitos. Se sobreregula a la población damnificada y se desregula a constructoras y demás, ¿no? Entonces, seguimos, y este censo común pues sigue todavía poco claro. En fin, ahí está la jefa de gobierno diciendo que de 400 y tantos edificios, ahí va parte del reporte, pero entre otras cosas no se documenta, ya lo dijo también a Shelley, pues en cuántos hay situaciones graves, y queda un saldo de varias decenas que no están incluidos en el reporte. Entonces manejan las cifras así como pues para la fotografía, en fin, pero la eficiencia, si habláramos de eficiencia, ha quedado pero por los suelos. Ni qué decir la observancia de los derechos de las personas. Ha sido un problema fuerte, aunque se está trabajando, pero bueno. La vivienda temporal lo quise presentar acá brevemente porque Mancera, el jefe de gobierno anterior, insistió todo el tiempo que no había gente en campamentos, que no era un problema importante, y por lo general cuando hay desastre mucha gente se queda literalmente en la calle, no solo por los daños y la pérdida total o por daños estructurales que hacen imposible vivir ahí. Hay una condición también en términos de que se decide estar en un espacio que garantice que no me van a llevar al baile, como quien dice, con el inmueble en donde yo estaba viviendo, ¿no? Entonces había como una reacción permanente. Se negó incluso en los datos del programa de reconstrucción, aquel que se llamaba Lineamientos Generales o algo así, presentado en enero del 18, no había información suficiente. Se fue por la vertiente de ayuda de renta, se sigue haciendo ahora, es de los datos que más se señalan en el informe de la jefa de gobierno, que tantos cientos de millones de pesos en ayuda de renta se sigue sin reconocer como debiera de ser, con ética, a quienes todavía están en campamentos en diversas zonas de la ciudad, que aunque no sean, digamos, mayoría en el sentido cuantitativo, pero representan mucho de la problemática social, ¿no? Entonces, bueno, le podemos seguir adelante. Aquí, bueno, se habla del caso del multifamiliar Juárez. Esto fue cuando hubo una explosión en el Museo de la Tolerancia, de cómo pues los adultos mayores la estaban padeciendo más y la siguen padeciendo, ¿no? Es otra cuestión importante en este sismo. Buena parte de la población, hay datos ya al respecto, la mayoría serían adultos mayores en varias colonias, no en todas, pero en varias, sobre todo el centro más consolidado, Benito Juárez, Cuauhtémoc, en esas delegaciones. Seguimos, por favor. Y aquí, bueno, pues encontré esto que se me hizo interesante de las fases del desastre desde otro punto de vista, entre cultural y como político, ¿no? Ahí van a ver que hay así como que la luna de miel, donde todos nos agarramos de los años, hasta pasar a las etapas de lucha, de aniversarios y una reconstrucción que, para el caso, pues, como en otros ocurre, sigue siendo un conflicto importante, un problema complejo, ya lo dijo también mi colega, ¿no? Ya nos pone una idea de tiempo, es aproximado, por supuesto, esto no se aplica mecánicamente en todos los casos, pero se me hizo interesante esto. Seguimos, por favor. Bueno, aquí no voy a detener, pero son los datos que, como ven ahí, se manejan en cuanto al Fonden.
En la última columna son, lo que se ha canalizado en los años que ahí se indican, cerca de 11,000 millones hasta 2018. A 2019 el Fonden en rubros ya tiene más de 305,000 millones de pesos registrados, sacamos el porcentaje y casi nada para vivienda, en fin, y ahí hay datos de personas, ¿verdad? Que esto es importante, no podemos seguir haciendo estadísticas y que las personas no existan, que el número siempre es un tanto frío, pero nos habla de parte de una situación de que cuando revisamos toda la información pública que está disponible, prácticamente es muy complicado saber cuántas son las personas, dónde están, cómo están viviendo y demás. Se tiene que hacer pues, el trabajo del terreno, en fin, pero llama la atención que haya esa idea de, pues esto es secundario, no nos interesan los pesos y los centavos, como ya se dijo, pero ahí tenemos las decenas de miles y hasta millones de personas desplazadas en diferentes años. En muchos casos son desplazamientos quizá de días, de semanas, en otros pueden durar años, pero en general no hay información suficiente en el Centro de Prevención de Desastres, que es el que maneja cierta información al respecto a nivel nacional, de tal manera que, bueno, pues lo presento porque me parece relevante que hayamos tenido ese comparativo de datos. Seguimos, por favor. Aquí, bueno, algo que les tenía también, lo estuve trabajando en estos días, ¿qué representa lo que se le canaliza, se le aprueba al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales respecto al Fondo de Desastres Naturales? Esto ha sido una preocupación en la academia, en el gobierno, en fin, que se le canaliza muy poco a prevención y más a lo que es reconstrucción y demás. Pero bueno, aparte de ese comparativo, hay para un periodo ya de 15 años, agregué lo que se reporta en los informes presidenciales de gasto federal autorizado y se reduce aún más la proporción de lo que recibe el Fondo para la Prevención de Desastres, que ojo, mucha de lo que ahí se canaliza ni siquiera va para prevención, es para obra pública en municipios, en fin, hay toda una caja negra ahí, y en reconstrucción pues hay también una serie de problemas que ya se han ido comentando, pero como son proporciones muy bajas, no llegan ni al 2% en varios de los indicadores, se compara tanto por rubros de atención, porque en rubros Fonden reporta más gasto que en entidades federativas, hay un diferencial muy alto, casi 20 y tantos mil millones de pesos, que habría que ver por qué, pero es la misma fuente que no nos da información que sea coherente, digamos, ¿no? Pero en cualquier caso, para prevención, al menos formalmente, conforme a la Ley General de Protección Civil y todo esto, es muy poco para prevención. Seguimos, por favor. Nos la pasamos aquí, es un detalle nada más de que perdón, nada más regresate tantitito. En los 2 años de la cuarta transformación, en amarillo también y los otros numeritos al centro, sigue siendo una proporción muy baja. Se llegó a plantear en la Coordinación Nacional de Protección Civil que en la transición se tenía que pues, seguir apostando más al Fonden y demás, pero tanto el presupuesto anterior aprobado y ejercido como el que se está ejerciendo este año y el que se está presentando para 2020, ya intervino el gobierno actual, ¿no? Por un lado, con mayoría legislativa aprobando el presupuesto 2018, y trabajado en las comisiones de transición del entrante y el saliente. En 19 ya le tocó plenamente al gobierno actual y en 20 también. Entonces, sigue apostándose más a el manejo de recursos para reconstrucción. Recordemos que luce políticamente, ¿verdad? Viste más que andar viendo prevención, no va a lucir, en fin. Pero bueno, hay una tendencia que parece que no está cambiando. Por lo pronto, en 2 años consolidados no se está viendo y es previsible que la Cámara de Diputados no modifique radicalmente la proporción de 95-96% contra 3 o 4% a prevención. Seguimos, por favor. Aquí le subimos un poquito más porque interesa lo que está hasta abajo. Ha habido más de 30,000 declaratorias, 10,000 de desastre en promedio, 6,000 de emergencia y 16,000 de emergencia, perdón, y 6,000 de fracción de contingencia climatológica. No son poca cosa, es para un periodo de prácticamente de 2000 hasta julio de este año. Aparte de los volúmenes de dinero, en buena parte de estas declaratorias no se tiene información suficientemente clara de qué pasó, cómo se ejerció el recurso, incluso cuando hay demoliciones, qué pasó con todo lo que ya decía la doctora Flor, en fin.
pero es un dato que ahí está por estado, pero lo que les quería hablar de ese gran total, 10.000 declaratorias de desastre en este periodo, da un promedio de casi 500 por año más o menos, y es parte de esta situación de opacidad en muchos casos, ¿no? Seguimos, por favor. Y se conoce más cuando hay movilización social y en fin, ¿no? Aquí pues nos podemos pasar esta ahorita, ¿no? Bueno, y algo se comentaba también de la protección civil a la gestión integral de riesgo de desastre. Bueno, esto es como que una propuesta, la idea aspiracional de cambiar las cosas, no voy a detener mucho, ya abundó más el maestro Mario Garza, pero lo que sí es importante es referir que, por ejemplo, en las discusiones que ha habido en la Cámara de Diputados sobre esta nueva ley, las resistencias, digamos, del sector más tradicional, más anclado en la idea del rescate, el auxilio y los negocios también de reconstrucción de alguna manera, ellos dicen que para qué estar pensando en gestión integral de riesgo de desastre y eso, ¿qué? ¿Cómo vamos a reducir vulnerabilidad si nos rebasa la naturaleza? En fin, diversos argumentos, pero se esgrimieron en varias mesas de discusión que hubo en torno a la propuesta de la ley, y bueno, pues se los comento porque no nada más es que se propone, sino cómo están los jaloneos, ¿no? También esto es importante decirlo. Seguimos, ya vamos casi terminando. Y bueno, pues la pregunta está ahí, ¿no? ¿Es parálisis institucional un modelo de ciudad excluyente? Esto lo tomé ahí en Miramontes 3010 a finales del 2017 y todavía meses y meses siguen transcurriendo. Como ven, pues ni Afonden, ni Infonavit, ni Fobiste, buena parte también de personas ya pensionadas que ya habían dado la vida para adquirir el departamento, pero ojo, dentro de estos criterios de la idea de vulnerabilidad del propio gobierno de la Ciudad de México, desde entonces, ya estaba el criterio de que si está con un nivel socioeconómico bajo, entonces sí hay que atender. Si está en una zona que no sea a nivel socioeconómicamente bajo, como Miramontes, Calzada del Hueso, por ejemplo, además de la Narvarte, entre otras colonias, pues no pueden entrar en los esquemas de reconstrucción y apoyo porque pues, se supone que viven bien, pero se les pasó, no los quisieron tomar en cuenta, ahora sí que hubo oídos sordos, de reconocer esas vulnerabilidades nuevas de quien toda la vida echó ahí su esfuerzo y se perdió con los derrumbes o daños mayores, ¿no? Bueno, ahí nos pasamos, reducir el riesgo de desastre, pues ahí pasa por varias cuestiones que ya se han referido, pues las prioridades del marco de Sendai también, que ya se han comentado de alguna manera, pues la podemos pasar. Y para hablar de gobernanza y participación social, pues yo reitero estas dos fotografías, porque como sociedad actuante, y se supone que con sensibilidad institucional se pueden hacer muchas cosas, ¿no? En el lado izquierdo, pues, cuando vino la caravana de los olvidados de Oaxaca, entre otras cosas, exigían auditorías al Fonden, cuando prácticamente nadie exigía auditoría a nivel institucional. En la academia estábamos todavía medio somnolientos y estaban exigiendo que se aclarara qué estaba pasando con los recursos, ¿no? Y muchas viviendas no fueron marcadas en Oaxaca, en Chiapas, en Morelos, como con daño, entonces no estaban en los censos, en fin, problemas de ese tipo. Y acá de la unidad habitacional cananea, que en su momento demandaban tanto recarga de acuíferos como lo que es precisamente los dictámenes, ¿no? La recarga de acuíferos, recordemos brevemente, en todo el, digamos, sureste de la Ciudad de México, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa, buena parte de todos los daños que allá tiene que ver con lo que llaman subsidencia técnicamente, ¿verdad? Y agrietamientos, hundimientos, y esto es porque pues con la sobreexplotación de mantos acuíferos pues se van generando estos comportamientos, digamos, estructurales relativamente superficiales, pero que afectan las posibilidades de seguir habitando allá, y es algo que en Tláhuac, en la Colonia del Mar, desde muy tempranamente planteaban que se tenían que hacer los estudios en la zona, y seguimos todavía en una etapa todavía lenta, que ya se estaría avanzando con el Instituto de Ingeniería, pero va muy lento esto, ¿no? Y ya se habló de reubicación de familias, porque no van a poder estar ahí. Seguimos, por favor, ya. Bueno, reducir el riesgo de desastre, nada más hay reiterar que México participa en Naciones Unidas en la Estrategia Terrestre de Reducción de Desastre. Todos los documentos que se han ido aprobando, México los suscribe, no son
en ese sentido vinculantes. Hay que señalar, esta estrategia no establece criterios de vinculación normativa que sean derecho internacional, entonces quedan como pues a la buena voluntad de las partes, de que se asuma con ética, con compromiso la política pública, en fin. Entonces México lo suscribe, pero en la aplicación no hay ninguna condición para darle un seguimiento que judicialice a nivel internacional, como serían los tratados que México ha suscrito y que luego tampoco respetan desplazamiento, tortura, etc., ¿no? Pero bueno, entonces esto es importante señalarlo, más lo que configura pues, la investigación académica y científica que plantea que hay que reducir yendo a las causas, ¿no? Y bueno, me gusta ponerlo por lo general porque, a diferencia de lo que pasa ahora y que quiero comentarles, en el Plan Integral de Reconstrucción que se publicó el 5 de febrero de este año, tuvo su primera modificación en el mismo mes de febrero, como 2 o 3 semanas después, no recuerdo bien, y en algún apartado agregan con quienes va a tener interlocución la Comisión de Reconstrucción y el Gobierno de la Ciudad. Se les olvidó, cuando lo publican, y eso viene desde compromisos de campaña, hay que decirlo, que iban a tener un trato de mayor apertura, pero en el primer plan no quedaron los actores reconocidos en la primera versión, luego refieren y quedó incompleto. En este convenio del 86 están todos los suscribientes, ¿verdad? Tanto sociales, políticos, los llamados no gubernamentales, universidades, gobierno federal, en fin, que asumieron una serie de compromisos técnicos, financieros, en fin, normativos en alguna medida, porque aquí no hubo ley de reconstrucción. Ahora con las leyes que ha habido, la primera y la segunda, se insiste en redensificación, el asunto de créditos, en fin, de eso puede hablar más la doctora Olivia, entre otras cosas, por supuesto, pero comentar que acá hubo una especie de pacto político y técnico, si se puede usar el término, en que las partes decían, órale, suscribimos y le entramos, y por eso en 2 años, no quise que ya lo habían resuelto todo, pero había avances muy importantes, incluso para situaciones tan complejas como Tlatelolco, con inmuebles de 14 pisos, en cada módulo había 288 departamentos, como en el que se derrumbó del Nuevo León, por ejemplo, cerca de Reforma, y así por el estilo, hasta las vecindades, las expropiaciones que hubo y adquisición de inmuebles después. Bueno, pues en parte ahí se cimentó esto. Seguimos, hubo respeto a la interlocución y demandas de los damnificados, y pues muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctor Daniel. Nos hace una muy breve reconstrucción y panorama de lo que han sido pues esta cuestión de la atención de los sismos. Adelante, doctora. Desde distintos ámbitos. Y bueno, para no robarle más el tiempo a la doctora Olivia, voy a pasar a presentarla para que podamos disfrutar también de su ponencia, la cual se titula 24 meses del sismo 19S, la reconstrucción de la Ciudad de México desde los damnificados. Ella es licenciada en Sociología por la UAM, es egresada de la carrera de Historia en la UNAM, es maestra en Antropología Social de la ENA y doctora en Urbanismo por la UNAM, doctora en Tanatología por el INPO. Cuenta con varias publicaciones y ha participado presentando trabajos de su autoría sobre vivienda, arte urbano, movimientos sociales y culturas sociomusicales en eventos académicos en México, Uruguay, El Salvador, Honduras, Argentina, Colombia, Japón, los Estados Unidos y Serbia. Ha trabajado como profesora investigadora en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Politécnico. Es profesora investigadora de la sección de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco del Instituto Politécnico Nacional, en la línea de generación y aplicación de conocimiento, viviendas seguras y sustentables, arquitectura y diseño. También cabe resaltar que es damnificada del sismo del 19 de septiembre del 2017 y es integrante del colectivo Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Daniel por la invitación. En estos tiempos pues es como muy complicado para nosotros. Tenemos la conmemoración del sismo el día de mañana, han salido otros eventos, otras situaciones, pero pues es muy
importante también buscar el foro académico para tratar estas temáticas. Y bueno, voy a hacer una exposición que tal vez nos remita a lo que estábamos, a dónde estábamos hace 2 años y a dónde estamos al día de hoy. Hace 2 años casi se presentó este sismo de magnitud de 7.1 grados, que pues como ya se ha mencionado acá, pues no solamente dañó la Ciudad de México. Previamente a este acontecimiento, pues tuvimos el sismo del 7 de septiembre de magnitud de 8.2 grados, que pues dañó gran parte del istmo de Tehuantepec, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, y que bueno, durante todo o gran parte de lo que restó del 2017, pues fue intercalando réplicas constantemente con las réplicas que pues sentimos después del 19 de septiembre. Y solamente un dato que quisiera tocar aquí, bueno, entre ese 7 de septiembre de 2017 y el 16 de febrero de 2018, hubo 18 sismos de una magnitud mayor de los 5.5 grados, justamente el del 16 de septiembre fue de 7.2 grados, y a lo que voy con todo esto, más allá de dar un dato de sismicidad, pues es pues pensar en ese terror que vivimos muchos de los capitalinos, en constantes entre alertas, entre desalojos, entre pues que ya sabíamos qué podía pasar después de un sismo muy grande, y pues sentir esto y encarnarlo, pues realmente en muchos de nosotros dejó diversas secuelas. Y bueno, las horas posteriores al sismo, pues vienen todas las labores de rescate, la organización, muchas veces espontánea. Mucho de esto pues tiene que ver con esa actuación un poquito tardía, como siempre en situaciones de desastres naturales. Y pues lo que vimos en este momento, después de las 13:14 horas del 19 de septiembre, fue movilización general, incluso en algunas zonas saturaciones de fuerzas de trabajo, de ayuda, de apoyo, de rescatistas, de bienes que circulaban, de todas estas cuestiones, porque hacía falta como esa coordinación, ¿no? A pesar de que, bueno, algunos grupos de ciudadanos pues se pusieron a trabajar en aplicaciones y tratar de coordinar toda esta fuerza del voluntariado, pues finalmente vimos que sí, había mucha gente muy pendiente de lo que estaba ocurriendo, pero a la semana pues toda esa gente empezaba a volver a sus actividades cotidianas, y la situación pues dejaba en la calle a miles de personas sin hogar. Y pues los encabezados que encontramos ya el 20 de septiembre pues remiten a lo mismo, ¿no? La suerte de no creer que un mismo día que pues ya había marcado hacía 32 años en la historia de este país pudiera presentar una situación similar. Entonces pues todo esto va a etiquetar esto como un 19S17 otra vez, y pues todo el discurso va volcado hacia eso, ¿no? Y pues bueno, hay un lapso entre el 19 de septiembre y el 18 de noviembre. ¿Qué hacemos las personas que nos quedamos sin hogar? Porque bueno, está la atención a los edificios colapsados, pero nos empezamos a dar cuenta que muchos edificios quedan inhabitables. Y en ese lapso, pues las autoridades, las delegacionales en aquel entonces, se acercan poco o no se acercan, ¿no? Recuerdo pocas situaciones cuando mandan a funcionarios de distintos niveles a preguntar si se requiere algo cuando la gente está haciendo guardias en la calle, por ejemplo, ¿no? Pero no vemos ningún plan de acción, se empiezan a correr un montón de rumores, no sabría decirles cuántos formatos llenamos en ese momento con la poca información y la poca claridad que teníamos en la mente, porque todo el mundo hacía plataformas, decía que ahí había que vertir la información, pidiendo papeles, cuando muchos de esos papeles todavía seguían dentro de las viviendas, en ese momento a punto de colapsar. Entonces, bueno, son como meses muy, muy oscuros y muy complicados para los damnificados.
desde organizarse, poner una carpa, hacer guardias de seguridad con los vecinos, porque la rapiña pues ha sido uno de los grandes padecimientos que han tenido que soportar los damnificados en esta ciudad desde el 19 de septiembre. Y empiezan a surgir en distintos espacios estos espacios de organización social a nivel colonia y a nivel edificio. Algunos en algunas zonas de la ciudad, como son Xochimilco, como son Tláhuac, pues ya se montan sobre bases sociales preexistentes. Pero les puedo decir que en muchas de nuestras colonias, en Delegación Coyoacán, Benito Juárez y algunas otras más, pues la organización era mínima. No teníamos conformadas asambleas vecinales, no estábamos dados de alta ante la PROSOC como parte del régimen de condominio. O sea, había muchas situaciones irregulares y sobre todo no conocíamos a nuestros vecinos. Entonces, en el momento en que teníamos que rescatar nuestras cosas, pues tratábamos de coordinarnos, hacer juntas, caminar unas cuantas cuadras y darnos cuenta de que había otro edificio afectado, ver si alguien se estaba organizando para juntar firmas para pedir atención a la delegación, por ejemplo, o al gobierno de la Ciudad de México, sumarse a esas peticiones, buscar en redes sociales a otras personas que estuvieran en la misma condición. En mi caso, bueno, lo que opté por hacer, cuando fue el sismo, yo estaba viviendo una situación de cuarentena de hepatitis. Tenía 3 semanas de haber sido detectada la enfermedad y pues estaba en cama, afortunadamente no en el edificio, sino bajo cuidados familiares. Pero ese mismo día del sismo, pues en la noche nos acercamos al edificio, ya toda la zona estaba acordonada, había 2 desplomes muy cerca de ahí, los de Viaducto y Tonalá, y otro en Repsamen y Morena. Entonces, el encontrar pues el conjunto de 4 torres dañadas, no poder entrar a rescatar pues las cosas, esto pues también fue bastante complicado, pero en cuanto pude regresar a trabajar, pues consulté con mis estudiantes la posibilidad de hacer un censo pequeñito en mi colonia, porque yo veía que eran muchos los edificios que estaban afectados por ahí y veíamos que fluía información en los medios, en las páginas de la delegación, y pues no aparecían solamente los edificios colapsados. Entonces, en un momento dado, cuando estábamos en una asamblea, en una primera asamblea que hacemos a nivel colonia, conociéndonos entre vecinos, se acercó gente del multifamiliar Tlalpan. Ellos también pues habían conformado en las primeras horas una organización, estuvieron involucrados en el rescate y bueno, de ahí surgió esta asamblea del multifamiliar. Se acercan, nos piden que los acompañemos a una asamblea general, se hace una primera reunión en el multifamiliar, pero muchos de nuestros vecinos pues no le ven caso, o sea, dicen, pues eso es un asunto de otra delegación, incluso salud, es otra situación y pues hay que arreglarlo de aquí, ¿no? Ni siquiera lo de la cuadra, lo del edificio. Entonces vemos que hay distintas visiones sobre cómo operar y cómo enfrentar esta situación. Perdón. Algunos teníamos una visión más amplia, decíamos, si hay tantas delegaciones afectadas, pues todos tenemos que estar ahí presentes, ¿no? Y no veíamos ningún problema en reunirnos con personas de Tláhuac, de Xochimilco, de Iztapalapa, que estaban viviendo la misma situación. Sabíamos que la fuerza, pues, podía crecer, ¿no? Pero no todos los damnificados, pues, pensaron en seguir esa misma ruta. El 18 de noviembre se hace una primera reunión en un local, gracias, del ESME, y por la zona de Villacuapa, una zona que, como bien decía el doctor Daniel, fue muy afectada, la zona de Girasoles 2 y 3, y ahí se configura esta organización de damnificados unidos de la Ciudad de México. Establecemos 3 mesas de trabajo. A la reunión, pues no solamente, bueno, acuden damnificados incluso de otros estados, va gente de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, y básicamente pues gente de las diferentes delegaciones afectadas en la Ciudad de México. Y a partir de esta reunión se conforman 3 mesas. Una de estas mesas pues tenía que ver justamente con contarnos, saber quiénes éramos, dónde estábamos y cuáles eran nuestras situaciones. Entonces pues planteamos, comentamos que habíamos hecho un censo a nivel colonia, que podía crecer a nivel de delegación, pero pues lo que se solicita ahí es que el censo crezca a nivel Ciudad de México. Y decimos, bueno, la fuerza que tenemos es un grupo de 30 estudiantes, ¿no? Y una coordinación que pues viendo las dimensiones queda muy, muy corta. Y
Y lanzamos esta convocatoria, íbamos viendo edificios afectados porque, bueno, en algunos había campamentos afuera, había gente esperando, gente visitando, pero otros edificios, pues de plano la gente salió con sus familiares, salió hacia otros puntos, en muchos edificios donde la gente rentaba, pues buscó rentar en otro espacio, recuperar sus cosas, entonces no siempre que llegábamos a un edificio lo encontrábamos con gente, pegábamos los letreros, volanteábamos, íbamos a los distintos grupos donde veíamos gente reunida, pues ahí caminábamos y nos acercábamos. Y mucha gente nos empezó a contactar por vía correo. Para el mes de diciembre, a un mes de que se empezó a levantar el censo a nivel Ciudad de México, considerando rubros que tenían que ver con la ubicación, datos generales del inmueble, el estado del inmueble, revisiones, si habían... Ese era un problema que teníamos para ese momento, que no teníamos dictámenes. O sea, vamos a ver cómo hay distintas demandas que se canalizan a lo largo del tiempo. Al principio, pues es decir, ¿tu vivienda es habitable o no lo es? ¿A quién tienes que recurrir para tener un dictamen? Entonces, por eso pusimos tanto énfasis en ese momento. Cuestiones de revisiones por parte de especialistas, seguridad pública, recuperación de bienes, también era una de nuestras preocupaciones fundamentales. Nos tocó ver muchos casos en que pues, los edificios se demolieron y la gente no pudo recuperar lo mínimo. En casos como el nuestro, tuvimos que construir una entrada, un túnel para poder recuperar las cosas y pues todo esto fue a costa del bolsillo de los vecinos, más de 100,000 pesos en ese momento, que pues para nosotros era demasiado. Y también pues identificar como rasgos de la población en situación de vulnerabilidad y cuáles eran las prioridades vecinales en ese momento. En el primer corte que se hace, y es un poquito, ni siquiera era un mes, era el 1 de diciembre cuando se hace ese corte, se presenta a los medios, encontramos cuáles eran como las zonas de mayor incidencia, básicamente estas que se marcan ahí: Tláhuac, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, Gustavo Madero había bastantes casos, Cuauhtémoc, Xochimilco. En Xochimilco no es que no hubiera casos, sino que fue muy difícil entrar ahí, porque era una zona que estuvo muy controlada por el diputado Luna. Entonces había una organización, cuando nosotros llegamos a Xochimilco nos dijeron, aquí la gente ya está atendida. Quisimos entrar a Santa Rosa Xochiac, por ejemplo, que también es una zona del diputado Luna. Ahí en Coajimalpa tampoco pudimos entrar, porque nos dijeron, esto ya se está atendiendo, las casas van a ser reconstruidas, aquí ya no hay damnificados. La gente que se sumó a Damnificados Unidos de Xochimilco, pues es la gente que quedó al margen de estos procesos, que estaba fuera de las líneas políticas, que quedaba como marginada de todo esto, fue la que se sumó en algún momento dado. Y aquí pues entramos a edificios, recorrimos viviendas, por ahí en ese momento pues logramos visitar más o menos algo así como 1,000 y tantos hogares afectados en menos de un mes, con una fuerza de trabajo mínima. Y pues pasaron los meses. ¿Cuál era la situación en Damnificados Unidos? Pues empezar a reunir a través de estos encuentros a damnificados de distintas zonas de la ciudad. La convocatoria se hacía y la gente pues empezaba a